Hola, soy el doctor Norberto Chávez, soy gastroenterólogo y hepatólogo y experto en hígado graso no alcohólico. El hígado graso es una enfermedad extremadamente prevalente. Cerca de 1 de cada 3 mexicanos presentan hígado graso y probablemente va a ser una de las causas de cirrosis hepática en el futuro y de trasplante hepático. Por lo tanto, es muy importante conocer qué podemos hacer para prevenirla y tratarla. Varios factores que pueden predisponer a tener grasa de más en el hígado. El más importante está relacionado con el sobrepeso y la obesidad. Como saben, en México el 70% de las personas padecen sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, ese solo hecho es un factor de riesgo para tener hígado graso. Sin embargo, también debemos saber que hay otras causas de hígado graso, no todo está relacionado a la obesidad. El consumo excesivo de alcohol es uno de los principales factores de riesgo e incluso se puede asociar al sobrepeso y la obesidad, lo cual le da un peor pronóstico. También existen algunos medicamentos que pueden favorecer el desarrollo de hígado graso, algunos medicamentos para el control de crisis convulsivas o algunos medicamentos para el control de enfermedades reumatológicas. Sin embargo, no todas las personas que tienen obesidad van a tener hígado graso. El hecho de tener diabetes, hipertensión, elevación del colesterol o de los triglicéridos, así como un aumento en el perímetro abdominal, es decir, una cintura aumentada, son factores de riesgo para presentar hígado graso. Por lo tanto, hay muchas causas que pueden explicar la presencia de grasa en el hígado. Es muy frecuente escuchar que el hígado graso es una enfermedad benigna. Dado que es tan frecuente, es decir, 1 de cada 3 personas va a tener hígado graso, muchos médicos de primer contacto piensan que es solo un hallazgo más dentro de un conjunto de enfermedades. Sin embargo, se sabe que las personas que tienen hígado graso tienen 2 riesgos principales. El primero de ellos es la posibilidad de desarrollar enfermedades tan importantes como diabetes, hipertensión y particularmente enfermedades cardiovasculares, como infarto agudo al miocardio, infartos cerebrales o incluso enfermedades en las arterias de nuestro organismo. Esto puede ocurrir en cerca de 7 a 9 de cada 10 pacientes que tienen hígado graso. Sin embargo, 1 de cada 10 pacientes que tiene hígado graso va a presentar complicaciones hepáticas, es decir, cirrosis hepática, y la causa de muerte en estos pacientes es una enfermedad hepática. Por lo tanto, es muy importante saber que tenemos hígado graso, ya que además de tratar la enfermedad, debemos de tratar otras enfermedades relacionadas, particularmente relacionadas a la obesidad. Es generalmente aceptado tener un poco de grasa. La grasa es un elemento indispensable para que el hígado realice sus funciones. Se dice que el 5% del hígado es grasa. Sin embargo, no es normal tener más e incluso pueden presentarse niveles tan altos como el 30% o más del 60% de grasa dentro del hígado, y el presentar grasa de manera excesiva dentro del hígado es un factor de riesgo para presentar distintas enfermedades. La enfermedad hepática por hígado graso usualmente no presenta síntomas. Podemos observar los síntomas de las enfermedades que lo acompañan, del sobrepeso, de la diabetes, de la hipertensión, de la elevación de los triglicéridos, etc. Incluso se asocia a apnea del sueño, es decir, un paciente puede tener ronquido nocturno y esto puede ser un síntoma de hígado graso. Sin embargo, rara vez da síntomas, es decir, no da dolor hepático, no da otros síntomas como cansancio, no da alteraciones en las evacuaciones o en la orina, puede dar síntomas muy inespecíficos. Por lo tanto, es muy importante que las personas que tienen factores de riesgo sean evaluados por un especialista, ya que como vimos no va a haber una manera de detectar tempranamente la enfermedad a menos que seamos evaluados correctamente. El hígado graso propiamente no se considera una enfermedad hereditaria, es decir, no hay un gen específico al cual podamos asociar la enfermedad. Sin embargo, al ser una enfermedad multifactorial en el que los factores relacionados a la dieta, a la actividad física, al estilo de vida, a nuestra educación probablemente sí sean hereditarios. Algo que sí se sabe es que las mamás que tienen sobrepeso u obesidad, sus hijos tienen más probabilidad de desarrollar hígado graso. También tienen más probabilidad de desarrollar diabetes u obesidad. Muy probablemente porque comparten los factores de riesgo, es decir, una alimentación que puede ser deleteria, es decir, alta en grasas o en carbohidratos, o en un sedentarismo excesivo, y que esto puede favorecer el sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, los genes propiamente no están bien estudiados para ser la causa del hígado graso.
El tener hígado graso implica una evaluación muy específica, es decir, debemos saber cuáles son los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, es decir, nuestro riesgo de diabetes, hipertensión, alteraciones de colesterol y triglicéridos, así como de enfermedades cardíacas. Pero para la evaluación hepática es muy importante, primero, descartar otras enfermedades. El hecho de tener hígado graso no nos excluye de tener otras enfermedades como hepatitis C o hepatitis B, o enfermedades inmunológicas del hígado que pueden estarlo dañando de manera crónica. Asimismo, debemos estar muy conscientes del consumo de alcohol, ya que ese factor por sí mismo, además de dar grasa, puede ocasionar un daño hepático importante. Se deben de realizar estudios de laboratorio básicos para evaluar las pruebas de funcionamiento hepático. Estas nos ayudan a evaluar si hay inflamación o daño crónico del hígado, pero es muy importante saber que cerca del 70% de los pacientes que tienen una enfermedad hepática avanzada van a tener pruebas normales. Por lo tanto, el tener pruebas de hígado normales no es suficiente para excluir una enfermedad avanzada. Los médicos especialistas, los hepatólogos, tienen herramientas que pueden ser muy útiles para detectar lo más importante del hígado graso, que es la fibrosis hepática, esto es, el daño crónico del hígado. Para esto se pueden utilizar índices o marcadores muy sencillos y económicos que se pueden realizar con pruebas de laboratorio comunes o estudios mucho más finos y detallados como el FibroScan. El FibroScan nos va a ayudar a evaluar cuánta cantidad de grasa tiene el hígado y nos va a ayudar a evaluar el daño crónico del hígado, es decir, la fibrosis hepática, que es el factor de riesgo más importante para tener una enfermedad avanzada. Así que para poder saber todos los estudios y todas las herramientas que se tienen, es muy importante acudir con su médico, particularmente con un especialista en la enfermedad hepática, para poder hacer el diagnóstico correcto. El hígado graso en la mayoría de los casos es una enfermedad completamente reversible, es decir, es completamente curable, excepto en personas que tienen algo llamado fibrosis avanzada, para lo cual se utiliza biopsia hepática, FibroScan o algunos marcadores que ya comentamos. En estos pacientes lo más importante es frenar la enfermedad, pero como comentamos, muy poquitos pacientes van a presentar estos grados de fibrosis. La mayoría de ellos los vamos a poder detectar de manera temprana y evidentemente van a poder realizar algunas intervenciones que van a ayudar a revertir la enfermedad y curarla. Sin embargo, actualmente, al día de hoy, no existen tratamientos farmacológicos, es decir, no hay una pastilla que nos ayude a quitar la grasa y la fibrosis del hígado. Esto es algo muy importante. El quitar la grasa no es suficiente para eliminar la enfermedad. Se debe eliminar la fibrosis hepática y al día de hoy todavía no existe un fármaco seguro y eficiente para poder realizar esto. Hoy por hoy el tratamiento es la reducción de peso a través de medios no farmacológicos, es decir, a través de un manejo nutricional adecuado, a través de la realización de actividad física, y la idea es que aquellas personas que tienen hígado graso sin fibrosis hepática deben de reducir al menos el 5% de su peso. Pero aquellas personas que ya se sabe que tienen fibrosis hepática en cualquiera de sus grados deben de reducir y mantener una reducción del 10% de su peso. En estos pacientes la reducción de peso va a revertir la fibrosis hepática, va a eliminar la grasa en el hígado. Es una herramienta que no es costosa, pero que requiere mucho cuidado y mucha responsabilidad por parte del paciente. No se recomienda tomar medicamentos sin la prescripción de un médico, ya que hoy por hoy los medicamentos se encuentran en etapa experimental todavía. Actualmente en el mercado existen muchas estrategias que en teoría ayudan a reducir el hígado graso. Sin embargo, la mayoría de ellas son charlatanería. No existen medicamentos mágicos que curen el hígado graso sin mejorar el peso corporal. Hoy por hoy el manejo se basa en el control de peso. Además, el control de peso debe ser de manera ética. El tomar medicamentos como anfetaminas o sustancias que favorecen el metabolismo para la reducción de peso, además de que no mejoran el hígado graso, puede ser peligroso. Puede afectar el corazón, pueden ocasionar arritmias o hipertensión. Por lo tanto, el tomar suplementos naturistas, el tomar medicamentos para la reducción de peso o cualquier sustancia que mágicamente nos ayude a mejorar el hígado o el peso corporal no son suficientes e incluso pueden ser peligrosos, ya que los pacientes pueden tener un grado de fibrosis avanzado y utilizar algún medicamento que no esté evaluado por un médico puede favorecer una descompensación hepática importante. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si necesitas atención sobre esta enfermedad, te invitamos a la Clínica de Gastroenterología del Hospital Médica Sur, donde contamos con los especialistas específicos para tratar esta enfermedad. Si consideras que esta información es útil para alguien que padece de hígado graso, no dudes en compartirla.